Hermanos, quisiera llamar su atención a 3 puntos que nos invitan a reflexionar más profundamente en este texto. Hay 3 cosas que sirven a manera de exhortación, de edificación, de instrucción y de exhortación para la iglesia del Señor. La primera es esta y la tenemos en el primer versículo. Dice que el arca estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Y Joel Beeke hace una referencia en este texto interesante que tiene relación o que se asemeja mucho a las ranas con las que Dios juzgó a Egipto por medio de Moisés años atrás. Hemos hablado de esto en otras ocasiones y es que es sorprendente que cuando Dios juzga a la nación de Egipto con ranas, con diferentes tipos de esos animales. Moisés le pregunta, ¿y cuándo? Después de que se arrepiente Faraón, él le pregunta a Moisés, ¿y cuándo he de orar a Dios para que quite esta plaga? Y dice, mañana. ¿Mañana? Si estás viviendo con estos animales, a lo mejor está agradable para tenerlo en una pecera, aunque algunas hermanas dirían que ni ahí, pero está bien para tenerlo así, guardado. Pero tener infestada la ciudad con ese tipo de animales, y Faraón dice, mañana, eso nos manifiesta la dureza de corazón. Eso nos manifiesta la dureza en la cual puede estar un hombre que incluso cuando Dios trae juicio tras juicio tras juicio, es lento para arrepentirse, lento para entender. Y algo semejante tenemos aquí. Pues dice que todavía mantuvieron el arca 7 meses. ¿No es esto necedad? Su Dios fue destruido, fue deshecho. El pueblo sufrió grandes tumores. Dios mandó juicios semejantes a los de Egipto. Y hasta el 7º mes reaccionan para regresar el arca. O sea, estuvieron de acuerdo en todavía ser atormentados por Dios por 7 meses. Eso nos manifiesta la dureza del corazón del hombre. Y esto manifiesta quizá la dureza del corazón de algunos de los que están entre nosotros, que experimentando quizá dolor tras dolor, aún así hay un endurecimiento. Esto nos demuestra la dureza de las naciones, que viendo desastre tras desastre, no hay arrepentimiento, sino que se endurecen contra Dios y dice, espérame 7 meses más. De la misma forma, aquí entre nosotros puede haber alguien que ha experimentado la dureza de la mano de Dios y aún así se resiste. Quizá ha visto la muerte de una forma más cercana y aún así se resiste a arrepentirse de sus pecados. Esto muestra la dureza de algunos entre nosotros que han escuchado una y otra vez lo que puede caer sobre ellos, las calamidades que se pueden derramar, y aún así están en su jactancia, en su pecado. Aún así están inertes e inmóviles
a escuchar el llamado al arrepentimiento que hace Dios. ¿Te describe el versículo 1 esta mañana a ti, amigo? ¿Te describe este versículo como uno que ha sido constantemente advertido, pero está en su dureza y jactancia no arrepentido? Creo que esa es la primera exhortación que trae este texto. Pero una segunda cosa que podemos mirar es ese sentido natural que hay en todos los hombres de la ley de Dios. Tú no tienes que ir a una iglesia para entender o, digámoslo así, sentir en tu corazón que algo está mal. Incluso las tribus o grupos más alejados de la Biblia naturalmente generan códigos de algo que está bien y algo que está mal. Porque Dios puso una ley natural en el corazón de los hombres. Pero al entender que tenemos esta ley, parece que hay otra consecuencia natural. ¿Y cuál es? Hermanos, vean que es interesante que este pueblo que no tenía la ley de Levítico, de Éxodo, sabe que ha pecado contra Dios y ahora quiere hacer ¿qué? Restitución, expiación. Ahora quiere pagar a Dios, a ese Dios que los castigó. Ahora quiere pagar a Dios por los pecados que contra él cometieron. Así que el hombre tiene una ley natural en su corazón que le dice eso está bien o eso está mal. Y cuando el hombre entiende que eso está mal, hay también una inclinación natural a decir, ¿y cómo reparo? ¿Cómo arreglo lo que fracturé? Lo que quebranté. De hecho, quizá alguno asiste a la iglesia pensando justamente así. Yo sé que he hecho mal, he tenido una mala vida, pero ahora tengo el deseo de rectificar. Y por eso vengo a la iglesia, para rectificar. Ese deseo o conciencia natural no está mal, porque es natural, o sea, es parte de que el hombre es hecho a la imagen de Dios y tiene la ley escrita en su corazón. Por lo tanto, también intuitivamente sabe que al haber quebrantado esa ley que está en su corazón, tiene que hacer algún tipo de pagos. Y hermanos, si uno revisa la historia de la redención, si uno revisa la historia de la humanidad fuera de Israel, vemos que hay este concepto una y otra vez. Hay un deseo natural en el hombre por un mediador. Por eso, antes, algunas tribus ofrecían sacrificios para llamar al Dios de la lluvia, que se enojó y por lo tanto se alejó. O sacrificar al Dios del sol. O a la madre tierra. De hecho, en los tiempos de los mayas y esas tribus que se desarrollaron en este país, en México, hacían miles de sacrificios anuales. Escuchen esto. No de vacas o becerros, sino de hombres. Algunos hablan de las culturas indígenas como los españoles vinieron a hacernos malos. Y los indígenas tan puros que eran. Sí, solo lee un recuento histórico de cuánta gente mataban al día. En esta pirámide famosa,
abriéndole el corazón, extirpándolo y ofreciéndolo a Dios. Había días donde cientos de hombres morían en ese acto. ¿Por qué? Porque hay un instinto natural en los hombres a la ley de Dios y en consecuencia ese instinto natural a decir, me quiero reconciliar. ¿Cuál es el problema? Que ese instinto natural no nos dice la correcta forma de tener paz con Dios, ni la revelación general, ni el instinto natural nos dice de este mediador. Y es lo que vemos aquí. Hermanos, vean lo que están intentando hacer. Dios, tú nos castigaste, ahora voy a hacer un tumor y ratones de oro para pagarte. ¿Qué diría el Dios que lo posee todo? ¿Qué me pagas? Ni tu oro completo. Sí me has ofendido, pero ¿qué me pagas? Si el oro es mío, ¿qué me vas a añadir? ¿Cómo vas a restituir tu gran ofensa contra mí? Y aquí tenemos el intento del hombre, por medio de su religión, de tratar de satisfacer la ira de Dios que provocaron por sus pecados. Y a lo mejor así estás tú al venir a esta iglesia, diciendo, Señor, yo sé que he pecado, pero ya voy a la iglesia para que me perdones, para que no estés tan enojado conmigo. Y es más, me voy a proponer ofrendar. Yo sé que tengo 5 años sin ofrendar, pero para que ya no estés enojado conmigo. Y sí, yo sé que tengo este pecado, pero ¿qué opinas si en Pascua le bajo la mitad? Y allí está el hombre, intentando satisfacer a Dios. El punto es que la religión inventada por el hombre no satisface la ira de Dios. La ira del hombre, los medios del hombre no satisfacen la ira de Dios. De hecho, ese es el tercer punto a meditar. Porque en el versículo 20, después de que aquellos abrieron el arca para contemplar y murieron, una gran mortandad se dio. Pregunta 1, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Cuál sería la respuesta de los filisteos? Nadie. Nadie. ¿Cuál sería la respuesta de los de Bet-Semes? Nadie. ¿Quién podrá intentar acercarse a Dios y mirar y contemplar su rostro y vivir? Los filisteos lo intentaron tener, digámoslo así, cercanía con Dios y murieron. Los de Bet-Semes intentaron acercarse a contemplar el trono de Dios, porque eso era el arca del pacto, el trono de Dios. ¿Y qué sucedió? Murieron. ¿Quién? A ver, yo he dicho que el hombre naturalmente tiene esa ley natural que le hace pensar le hace entender que ha pecado contra Dios y necesita restituir. Pero la pregunta es, ¿quién podrá presentarse? ¿Quién podrá restituir ante Dios y presentarse ante Él? ¿Quién? Niño, ¿acaso tú? ¿Viniendo a la iglesia desde pequeño? Niño, ¿podrás estar delante de Dios? Porque estás intentando obedecer a tus padres. Porque estás intentando leer tu Biblia, porque estás intentando portarte bien, porque estás esforzándote en tu escuela. ¿Crees que eso te dará una razón para poder decir yo me podré presentar ante su presencia? Joven, señorita, señora, ¿creen que
podrán presentarse ante la presencia de Dios? Es que yo no soy tan malo. Es que yo no soy como los de allá afuera, asesinos, secuestradores, o como aquellas mujeres. Yo vengo a la iglesia, yo me intento portar bien. Yo estoy intentando leer la Biblia. Yo creo que yo ya terminé de pagar a Dios mi deuda. Eso es lo mismo a los tumores y los ratones de oro. No valen nada ante el santo Dios. ¿Quién pues podrá estar delante del Dios santo? Es la misma pregunta de Job. ¿Quién podrá acercarse a este Dios? ¿Quién podrá acercarse a su presencia? ¿Quieren saber quién? Déjenme leerles un salmo y así terminamos la breve meditación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. ¿Quién? El puro, el perfecto, el que no ha pecado, el que no ha quebrantado la ley de Dios. O sea, ni tú ni yo por nuestros méritos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se acercará directamente a su presencia? Y él dirá, bendito. Bueno, la Escritura dice que aquel que subirá al monte santo es el santo y el puro de corazón. O sea, déjenme explicar esto por medio de otro texto. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 2 ángeles junto a ellos, etc. Jesús es el único que puede aparecer delante de Dios, porque Él es puro, santo, perfecto, limpio de corazón, el que no dio su corazón a cosa vana, el que no engañó con su boca, el que no mintió ni con intención ni de boca. Él es el único que tiene derecho a subir al monte de Jehová. Y querido amigo, y si tu deseo es mirar su rostro y ponerte a cuentas con Él, solo es por medio de Jesucristo. No por medio de tus obras, de tu bautismo, de asistir a una iglesia, de medio portarte bien, de leer tu Biblia, de ser medio misionero, etc. Solo de Jesús es el perdón. Solo en Jesús tenemos acceso a su entrada. Es lo que nos dice Hebreos. Él es el único que ha sido aceptado delante de Dios. Y solo, déjame ser muy ilustrativo, y solo si te pones atrás de Él, serás recibido. Si tu confianza no está en Jesucristo, espera lo que le pasó a los filisteos y a los hijos de Bet-Semes, porque eso es lo que te va a pasar en el día del juicio. Azufre y fuego, dolor y la ausencia benéfica de Dios será el pan de cada día. Pero para ti, iglesia, Él dirá, venid benditos de mi Padre. Pero recuerda, amada iglesia, no por tus obras, no por nada que has hecho, hermano, no por nada, absolutamente nada que hemos hecho, seremos recibidos solo por lo que Jesús hizo. Por eso venimos a adorarlo hoy,
porque Él es digno de ser alabado, porque Él es el que se lleva la gloria y las coronas, porque solo por su obra nosotros tenemos acceso. Fuera de Cristo, la respuesta a la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es nadie. Ni tú ni yo. Fuera de Cristo, ni tú ni yo. ¿Quién entonces mirará el rostro de Jehová? Aquel que está escondido en el santo y puro, que por fe ha creído en Cristo para la salvación de sus pecados. Hermanos, que esto aliente nuestros corazones para adorar a nuestro Dios esta mañana. Y que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su santa iglesia. Amén.